Hola a todos, hoy platicaremos de la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener un estado de equilibrio ante los constantes cambios a los que se enfrenta en el medio en el que habita. El estado de equilibrio del cuerpo se puede modificar dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida, en respuesta a condiciones cambiantes. Por ejemplo, el pH de la sangre debe mantenerse entre rangos de 7.3 a 7.4. Las ligeras modificaciones son controladas por nuestro organismo modificando la excreción y retención de ciertas sustancias como el dióxido de carbono o el amoníaco. ¿Por qué se dan estas variaciones? Existen tanto factores externos como internos. Dentro de los factores externos tenemos las condiciones climáticas. Dentro de los factores internos podríamos tener la disminución de la glucosa al saltarnos una comida o tener una infección. Como vemos, algunas de estas alteraciones pueden durar poco tiempo. Por ejemplo, cuando nos acordamos volvemos a comer y listo, nuestros niveles de glucosa se restablecen. Pero algunas veces este estado de alteración permanece durante mayor cantidad de tiempo, como en el caso de una infección grave o una cirugía mayor. Entre tanto, nuestro cuerpo cuenta con muchos mecanismos que ajustan lo mejor posible las variaciones para restablecer el equilibrio interno. Los principales responsables de esta regulación son el sistema nervioso y el endocrino. ¿Cómo lo realizan? La manera en la que nuestro cuerpo mantiene la homeostasis es mediante sistemas de retroalimentación. En estos sistemas las condiciones corporales son detectadas, evaluadas y modificadas si es preciso, y a continuación se repite el ciclo constantemente. Existen diferentes condiciones o variables que son controladas, como por ejemplo, la temperatura corporal, la presión arterial, el nivel de glucosa, etc. Una condición que altere una condición se llama estímulo. Los sistemas de retroalimentación tienen tres componentes principales: el receptor, el centro de control y el efector. El receptor es el que detecta los cambios de una condición y envía la información a un centro de control. A esta vía se le llama vía aferente. Algunos ejemplos de estos receptores son los quimiorreceptores. Estos detectan cambios químicos alrededor de la célula o ciertas terminaciones nerviosas de la piel que registran la temperatura. A continuación, la información viaja al centro de control, el sistema nervioso central. Este evalúa las señales aferentes y genera señales de salida o eferentes cuando son necesarias. Las señales pueden ser impulsos nerviosos u hormonas. Y finalmente, el efector es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes del centro de control y responde en consecuencia. Veamos un ejemplo de sistema de retroalimentación. Cuando comemos aumenta la glucosa en la sangre, en consecuencia el páncreas secreta insulina. Esto promueve la entrada de la glucosa en las células y por lo tanto su disminución a concentraciones normales en la sangre, recuperando así la homeostasis. Dependiendo del efecto que tienen los sistemas de retroalimentación, podemos clasificarlos en sistemas de retroalimentación negativo o positivo. Un ejemplo de sistema de retroalimentación negativo es el siguiente. Imaginemos que estamos corriendo y nuestro corazón empieza a latir más rápido, entonces esto provoca el aumento de la presión arterial. Los vasoreceptores, que son células nerviosas sensibles a la presión encontradas en las paredes de ciertos vasos sanguíneos, detectan el aumento de la presión y en consecuencia envía impulsos nerviosos al encéfalo, que es el centro de control. Este interpreta la información y responde impulsos nerviosos al corazón y los vasos sanguíneos para que disminuya la frecuencia cardíaca y se dilaten los vasos sanguíneos. Esto finalmente disminuye la presión. En este ejemplo observamos que la respuesta del sistema de retroalimentación fue ir en contra de la modificación inicial producida, por lo que se le llama retroalimentación negativa. En cambio, en los sistemas de retroalimentación positiva se intensifica el cambio presentado en una determinada variable. Por ejemplo, en el parto. Las primeras contracciones empujan el feto, lo cual representaría una variación de una condición. No obstante, el sistema de retroalimentación, en lugar de impedir que las contracciones se produzcan, las incrementa.
Las células nerviosas sensibles a la distensión registran el grado de dilatación del cuello uterino y a medida que aumenta la dilatación envían más impulsos nerviosos al encéfalo, el cual libera la hormona oxitocina a la sangre. Esta hormona provoca el aumento de la fuerza de contracción de las paredes musculares, logrando así impulsar más el descenso del feto por el útero. ¿Qué pasa cuando no se pueden regular los sistemas del cuerpo? Si uno o más de los componentes del cuerpo pierden su capacidad de contribuir a la homeostasis, se puede alterar el equilibrio normal entre todos los procesos corporales. Si el desequilibrio es moderado, puede sobrevenir un trastorno que se define como cualquier anormalidad de la estructura o función. Esto puede evolucionar a una enfermedad que es una afección caracterizada por una serie reconocible de signos y síntomas. Por el alcance de las enfermedades, estas se clasifican en enfermedades locales o sistémicas. Una enfermedad local afecta a una parte o región limitada del cuerpo, en tanto que una enfermedad sistémica afecta todo el cuerpo o varias partes de este. ¿Qué son signos y síntomas? Los cambios que presenta el paciente que no son evidentes para el observador se llaman síntomas, por ejemplo el dolor de cabeza, las náuseas o la ansiedad. Por otro lado, los signos son objetivos, el personal de salud puede observar y medir estos cambios. Los signos a su vez se clasifican en dos: los anatómicos y los fisiológicos. Dentro de los signos anatómicos encontramos cambios como la tumefacción o la erupción, y dentro de los cambios fisiológicos encontramos aspectos como la fiebre o el aumento de la presión arterial. La ciencia que estudia el por qué, cuándo y dónde aparecen las enfermedades, así como la manera en la que se transmiten, se llama epidemiología. Ahora ya sabes cómo funciona la homeostasis de tu cuerpo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de retroalimentación positiva y negativa? Te leemos en los comentarios.